Mucho gusto. Es licenciado en Economía Política de la UBA, especialista en Finanzas, Política de Administración Tributaria y Regulación de Servicios Públicos, profesor en cursos de posgrado de Finanzas Públicas e Impuestos en la Universidad Nacional de La Plata, Córdoba, Cuyo y Comahue, en Flaxo y en la Universidad del Salvador. Es investigador del CEFIDAR desde el año 2003. Jorge, tu tiempo. Yo habría agregado algo. Hasta fin del 2015, cuando el CEFIDAR fue disuelto. Ahora está completa el CV ajustado. Bueno, no había alternativa que participar de esta maratón, y con gusto participo, porque es de una responsabilidad grande tratar de transmitir las pocas cosas que uno ha estudiado o investigado y las vivencias personales a lo largo de tantos años, a los que voy a agregar mi perspectiva de ciudadano, que no puede estar ausente en sesiones como esta, en este último caso intentando de que no sea afectada por partidización. Es decir, tengo mis opciones políticas, las ejerzo por lo pronto en el voto todas las veces que hay que hacerlo, pero en cuestiones como esta trato de no desdecirme de eso, pero sí tratar de ponerme en un lugar válido para todos. Me parece que esto es algo que corresponde siempre, y he visto que hay expositores que aquí no han dicho desde dónde hablan. Entonces yo aclaré esto para decir desde dónde voy a hablar. He escuchado expositores que han hablado explícitamente desde los bancos y otro que ha hablado desde los bancos sin explicitarlo, ¿no? Duhovne, voy a ser claro. Me gustaría que esté acá, si pudiera replicar. Entonces voy al grano. Muy breve marco histórico y precisiones acerca de lo ocurrido en materia de deuda externa en los últimos años, en un marco más largo, 15. Los últimos 15, ¿no? Bueno, voy a decir una cosa que para ustedes debería ser obvia, o es obvia. Nosotros tenemos que analizar esto que estamos discutiendo hoy, que se van a discutir en comisión luego y que luego va a ir al plenario, para discutirlo bien en un contexto de nuestra historia larga de endeudamiento. Y para ser muy sintético, el endeudamiento argentino tiene dos ciclos largos. Uno de nada menos de 124 años, que arrancó con la Baring 1823-24 y terminó en el 47 con la cancelación final de toda la deuda, salvo alguna que no correspondía, muy menor, que no, el país no podía pagar sin perder dinero con Italia. Y en el 47 se terminó de cancelar la porción Baring del préstamo de Rivadavia. Allí se terminó de cancelar, más todo el sobreendeudamiento que acumuló nuestra generación fundacional de fin de ciclo, y tutti quanti. Ese fue un ciclo muy gravoso para el país, sobre todo en los 30, cuando se sumó la crisis mundial a la obligación de pago de la deuda reestructurada, pero antes en 1890, donde el país sufrió una crisis enorme y muy costosa, de la que costó 15 años salir. O sea, el default de 1890 recién superó en 1905. La lógica de los endeudamientos, bueno, el segundo ciclo de endeudamiento es obvio, es el que comenzó con la dictadura cívico-militar en el 76 y nosotros creíamos cerrado en lo sustancial con las reestructuraciones de Kirchner, 2005 y 2010. A mi juicio, espero que haya sido cerrado en lo sustancial en ese momento y que esta cuestión marginal que ustedes van a discutir en términos de esta situación histórica que estoy tratando de reseñar, se conserve como marginal y no como el inicio de un tercer ciclo largo de endeudamiento para el país. Como no veo claro el contexto en que se está discutiendo, por lo pronto no lo veo claro en las posiciones del Gobierno Nacional, entonces en algunas apariciones públicas de pocos días he señalado, temo que vamos a un tercer ciclo largo de endeudamiento de la nación argentina.
Antes de desarrollar esto brevemente, dos cuestiones sobre la política y los ciclos largos de endeudamiento. Con pocas excepciones, desde que el voto universal ha sido establecido y por lo tanto la democracia funciona con interrupciones de forma más o menos plena, los endeudadores han sido los gobiernos autoritarios de facto reaccionarios, para decirlo en términos generales. Los pagadores han sido los gobiernos democráticos populares. Esta es la constante. Esta es la constante. Y la excepción en términos de funcionamiento sustancial de la democracia han sido los gobiernos de Menem y de la Rúa, que no se han comportado en términos de deuda como gobiernos democrático-populares. ¿Me explico? Y la otra excepción son los gobiernos de facto del 30, para ser ecuánimes para los dos lados, que, a mi juicio, el gobierno de facto y los sucesivos del fraude patriótico se comportaron irreprochablemente en términos de sostener los pagos soberanos para no causarle al país más desgracia que la que traía la crisis del 30, que superaron bien, y no sobreendeudaron al país. Estas son las dos excepciones para los dos lados del mostrador. Pero la constante es, los gobiernos democráticos populares pagan y no generan deuda. Los gobiernos reaccionarios, liberal mundialistas, nos endeudan hasta el cogote. Esta es la perspectiva en que hay que discutir, creo yo, esto que se somete al Congreso. Y espero que ustedes lo discutan en comisión extensamente y le dediquen mucho más tiempo que los 3 días que yo he dedicado suspendiendo mis otros trabajos para hacer frente a este compromiso. Entonces, el marco, poniendo nombre y apellido, debería ser el de la futura deuda a tomar por Argentina, porque esta es la racionalidad con la cual se convoca a estas sesiones. El gobierno actual lo dice claramente. Esto es necesario para ir a los mercados, que acá se ha repetido 1000 veces, y endeudarnos fuerte. Ahora, los diputados tienen que preguntar, ¿endeudarnos para qué? Más allá de la cancelación del default. Porque esto es un instrumento, la cancelación del default marginal que queda es un instrumento para endeudarnos fuerte. Entonces la pregunta central en términos de política y de las puras finanzas públicas es ¿para qué? ¿Qué envergadura de endeudamiento? O sea, ¿qué límites? ¿Y en qué condiciones? En la exposición anterior se habló de las garantías, bueno, esas son cosas importantes, ¿no? Entonces, hay que asegurar el funcionamiento pleno y restricto de las normas constitucionales al respecto. El Congreso es el responsable y no puede ser apurado, apretado por el Poder Ejecutivo para decir una cosa de tamaña envergadura, leída en el contexto histórico que estoy proponiendo. No puede ser llevado por delante. Y una persona tan respetable como Aldo Ferrer lo ha planteado claramente hace pocos días. Muy claramente, en una nota muy cortita que salió en página 12 hace menos de una semana. Ferrer dijo, con otras palabras, estamos poniendo el carro delante de los caballos. ¿Qué es esto de aprobar el cambio de 2 leyes nacionales prácticamente antes o simultáneamente con la aprobación de una cancelación de deudas marginales del último ciclo de deuda? ¿Qué es esto? La responsabilidad del Congreso es discutir primero el arreglo que se le somete, desentendiéndose de la condición de un juez de un país extranjero que puede decidir en su marco sobre la deuda, pero no puede decidir que el Congreso tiene que previamente, el Congreso soberano argentino, que previamente derogar 2 leyes. Eso es inadmisible, como es inadmisible el plazo perentorio para pagar. Me parece que son 2 cosas inadmisibles, que las 2 están burlándose de la soberanía argentina y en particular de las responsabilidades del Congreso Nacional. Entonces, esto es lo más importante que tengo para decir. Si se cortara mi tiempo aquí, estoy satisfecho porque dije lo relevante. ¿Cuántos minutos tengo? No, tiene tiempo, 5 minutos más. ¿Cuánto? 5 minutos. Obviamente, el para qué endeudarse tiene que tener una traducción muy concreta presupuestaria. Se habla de infraestructura. Bueno,
eso tiene que ser introducido en presupuesto con el trabajo previo del organismo nacional responsable de evaluar los proyectos de inversión, que tiene pautas para jerarquizar su importancia. El señor de la construcción que habló antes habló de problemas en la jerarquización de los proyectos. Es un problema gravísimo. Y uno está leyendo en los diarios que se están inventando en el aire, en el diario, programas de inversión, el programa Belgrano. ¿Dónde están los proyectos? Los está evaluando el organismo nacional encargado de eso. Van a ir a presupuesto. Ustedes lo van a discutir. Recién ahí puede generar deuda externa si es ese el modo racional para financiarlos. ¿Queda claro mi punto? Además, el presupuesto es trienal cuando se lo hace bien. Entonces, no basta que estén las obras que este gobierno esté pensando para este año. Tiene que presentar, y las obras importantes tienen horizonte como mínimo trienal, muchas cuatrienal, quinquenal, incluso hay algunas que van a desbordar su periodo de gobierno. Más razón para que este Congreso vea eso. ¿Para qué nos vamos a endeudar? Porque si el Congreso no controla esto, va a pasar lo que se señaló aquí varias veces, ¿no? Vamos a ir a un encadenamiento descontrolado en que el endeudamiento no va a tener aplicación eficaz ninguna, va a ser de corto plazo financiero, va a alimentar la bicicleta y lo que es peor, va a estimular la fuga estructural de dinero ilegal que nuestro país sufre, como casi todos los países del mundo. La estadística oficial al año 2012 del stock de plata argentina negra afuera, 200.000 millones de dólares, en trabajos que hemos terminado y contrastado con otros trabajos externos, nos da el doble, 400.000 millones. Para el año 2012, la suma de todas las vías de fuga nos dio cerca de 30.000 millones de dólares en el año, divididos aproximadamente la mitad, una fuga financiera, principalmente en cabeza de argentinos, y la otra mitad en cabeza de multinacionales a través de los precios de transferencia, las mentiras con préstamos que no son préstamos, sino que son equity, que dan lugar a la remisión de utilidades que no son utilidades, sino son fuga de capitales, etcétera, etcétera, y muchos otros mecanismos. ¿Qué garantías hay o se están tomando para que en el nuevo ciclo de endeudamiento no se financie como ocurrió en el ciclo largo último, del 76 al 2001, sustancialmente la fuga de argentinos? Las curvas de endeudamiento externo y de fuga y acumulación de dinero negro afuera del periodo 76-2001 dan paralelas, son la misma curva. El incremento de deuda externa es equivalente al proceso de fuga. ¿Qué garantías hay que esto no se repita en un contexto? Esto es difícil, lo sé bien. Esto es difícil, pero lo que se está haciendo me parece que va en una dirección equivocada. Se están desarmando todos los controles, incluso los que tienen que ver con el capital de corto plazo, con cosas elementales de regulación. Se está proclamando la libertad financiera en un mundo, Ramal lo sugirió y algún orador previo también, en un mundo que nos está mostrando una brutal concentración de poder en una cúpula financiera que cuando uno analiza el núcleo está formada nada más que por 28 bancos. Que en un trabajo que se publicó el año pasado de un respetado investigador francés, François Morin, la hidra mundial, el oligopolio bancario, se limitan a 28, o sea, de los 400 bancos relevantes globales, hay 28 que dominan no solo el negocio financiero, no solo su conexión con el mundo real, sino que hoy dominan los préstamos soberanos del mundo desarrollado. Tienen en sus manos a los estados del mundo desarrollado. Son un superpoder totalmente descontrolado y que, según muchas previsiones, nos va a llevar a la próxima crisis global para la que ya no hay reservas en los presupuestos públicos, estoy hablando del mundo desarrollado, no de nosotros, como para salvarlos. Entonces, hasta se puede dar la paradoja, si esa crisis sobreviene, es que tengan que ser obligadamente nacionalizados a precio vil los bancos globales. O sea,
puede ocurrir, esperemos que no, porque sería costosísimo, el fin de un sistema que suene inconsistente. Tengo un minuto más. Este contexto me parece que es importante tener en cuenta, y es discutible, ¿no?, en términos estratégicos, porque nosotros vamos a negociar cosas, vamos a entrar, estamos por emitir bonos y vamos a negociar endeudamientos que van a ser a plazos largos, 20, 30 años, posiblemente. Y en esos plazos se pueden verificar cambios de este tipo. Entonces, hay que meterle reflexión a esto, hay que meterle contexto. Segundo punto, me he tomado el trabajo de revisar el proyecto cuidadosamente. Tengo notas, no tengo tiempo para hacer la exposición, pero voy a decir 3 palabras y le voy a entregar los apuntes a quien sugirió que me invitasen aquí, el diputado Kicillof. A través de él, si tienen algún valor, ustedes lo van a recibir. No se trata de copyright. Pero lo que observo es que, hay cosas que no me gustan en el proyecto, más allá de las cosas concretas que se definen. Lo que no me gusta es lo que no se define o no se aclara, que no es menor. No es menor en términos de los riesgos implicados, el monto definitivo de la deuda que definitivamente se acuerde con el total de los holdouts y lo que eso dispare para acciones futuras del Estado argentino. Primer síntoma, yo recibo un proyecto que no tiene mensaje. Aquí tuve que conseguir un mensaje y leerlo de apuro. Lo reclamé el fin de semana, no me llegó el mensaje, porque mi experiencia parlamentaria como asesor, no he sido diputado, me indica que a pesar de que la cultura ha cambiado y todo se ha deteriorado, como tantas otras cosas en nuestro país y en el mundo, es central primero leer un mensaje, porque ahí se supone que no se trata de un texto de relleno, como suele ocurrir ahora, ¿no?, ni una mera nómina de antecedentes, como es lo que yo he leído aquí, antecedentes legales meramente. El mensaje que yo he leído es una recopilación minuciosa con hitos, leyes y fechas de antecedentes legales. No hay nada sustancial en los términos en que yo lo he sintetizado hasta aquí. No hay nada, ni una ley sustancial sobre el pasado, sobre el presente, ni menos una perspectiva sobre el futuro que dé asidero a esta propuesta, entendida como hay que entenderla, como la llave que abre el camino a una tercera fase de endeudamiento, que pudiera ser virtuosa en condiciones adecuadas, ¿no? Yo no soy un antideuda, yo soy un economista creo que bien formado y observo bien las cosas, y es obvio que hemos sufrido por falta de endeudamiento en los últimos años. Es obvio, pero hay que analizar también bien ecuánimamente por qué ocurrió eso. Hubo 2 partes, ¿no? Una parte acosada que prefirió no correr riesgos, nosotros los argentinos, y una parte acosadora, que es este sistema internacional que en la expresión marginal de los buitres es feroz. Y se ha comportado ferozmente. Además, corrijo al ministro, no fueron 15 años de default. Eso es un discurso en los peores términos en que se ha criticado también al gobierno anterior, ¿no? Es un relato. Eso es un relato insostenible. No hemos tenido 15 años de default. Hemos tenido 15 años de sustancial cumplimiento del grueso de nuestras deudas y hemos tenido unos últimos años con amenaza permanente de default, y restricciones, derivado de la operación de estos agentes marginales por una porción marginal de la deuda, como consecuencia de la existencia de un sistema internacional que a los bancos les es beneficioso, porque si no existiera no habría las emisiones de bono en cabeza de ellos. De paso, los candidatos a emitir bonos, los que ya emitieron por la primera pedido el gobierno, y estos son todos parte del oligopolio de 28 bancos que controlan el mercado internacional. Todos están en la lista de 28. Los que ya fueron contratados y los que se contratarían para cerrar esto. Como el tiempo está cumplido, yo solo digo que el articulado, más allá del mensaje que está inexistente, otorga incondicionadamente, o pretende que el Congreso otorgue incondicionadamente una cantidad de facultades que son sustanciales y que hacen al resultado concreto, de las operaciones que se autorizan. El monto no está cerrado.
Los protagonistas no están cerrados, con lo cual quedan fuera algunos que pueden seguir litigando y llevándonos en el futuro a encerronas como esta. Pero peor, los posibles litigios de los holdouts con los que se acuerda, por deudas que no están colocadas en este paquete, pueden operar. Yo no he leído ninguna restricción que limite legalmente en el litigio contra el Estado argentino a ninguno de los fulanos que van a recibir los beneficios de esta reestructuración tan conveniente. Bueno, y hay lo principal, yo se lo dejo a Kicillof, es la atribución incondicional, que si se acepta, dejaría al Congreso, por los problemas que seguramente van a ocasionarse. Yo leyendo esto veo, y no soy experto en contratos de deuda, solo con mi experiencia de economista y mi experiencia de Congreso, veo que acá hay unos agujeros terribles que dejan muchas incógnitas respecto de eventuales apariciones de conflictos y extensión de la deuda que se estima que se está pagando. Solo un ejemplo final. El más vergonzoso de todos. A mí me parece que al país se le tiene que caer la cara de vergüenza de pagar la cuenta legal de NML. Se le tiene que caer la cara de vergüenza. ¿Cómo vamos a pagar esa cuenta? Está en el fallo de Griesa que tenemos que pagar las cuentas de todos, porque, ojo, que si pagamos la cuenta de Menele, ¿quién garantiza que no vengan los reclamos de los propios tipos con los que estamos cerrando o de otros que no entraron de todas las cuentas legales? Vamos a pagar todas las cuentas legales y dentro de las cuentas legales, porque alguien lo puede asegurar, los fondos propiciatorios para los jueces, los personajes de la política norteamericana que nos han llevado a esta encerrona de una justicia tan loca que sanciona como ha sancionado y que arrincona a un país como lo está arrinconando. Y por último, y después en las preguntas puedo extenderme más. Digo, la continuidad de los actos políticos y otro tipo del Estado-Nación argentino. ¿Vamos a firmar esto así como está? Después de haber obtenido, en septiembre pasado, creo, en las Naciones Unidas, un triunfo tan importante para que en el futuro, está claro que eso no es instantáneo, se reestructuren las deudas soberanas sobre la base de principios que son los contrarios a los que se aplican para este acuerdo. ¿Cuál es la continuidad de los actos del Estado argentino? Porque este gobierno no puede estar en desacuerdo con lo que se obtuvo en Naciones Unidas. ¿Quiénes votaron en contra de Naciones Unidas? Solo los países que son sede del oligopolio financiero mundial. Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, solo ellos, un puñado de 6, 7 países más sus seguidores, Israel, pero un mínimo número, pero esos son. Entonces, termino acá. Sí, Las Pinas, gracias por la tolerancia. Termino acá. Entonces, que no me vengan a decir acá, perdón, mi amigo, el diputado, mi viejo amigo, hoy nos distancian duro cuestiones políticas, el diputado Amadeo, que no me venga a decir que el ministro Pratgay habló en Davos con los ministros de finanzas de los países centrales del mundo que le dijeron, sí, está muy lindo esto para el futuro que está planteando Argentina. ¿Con quién habló? ¿Con Alemania? Seguramente con Inglaterra, con los tipos que bloquearon nuestra iniciativa en las Naciones Unidas, con los tipos que se niegan a toda reforma, regulación del sistema financiero internacional, porque son los beneficiados, porque esos países sufren en alguna medida, pero en el neto son los beneficiados de este sistema de expolio global. Entonces, hablémonos mirando a los ojos y diciendo las cosas como son. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar al siguiente expositor porque nos hemos